que la conar ya parece un nido de ratas y la cabeza apesta a putrefacción hace tiempo. ¿Así? ¿Por qué tanta bronca? Creo que todos han visto que la conar ya parece un nido de ratas y la cabeza apesta a putrefacción hace tiempo. Ah, yayay, yayay, yayay. Oh, por Dios santo mío, Jesús, María y José. Es peor de lo que se había leído o lo que me habían comentado. Hace tiempo que es un nido de ratas y la cabeza apesta a putrefacción. Ahora, yo le preguntaría a Vilches en ese momento, o me gustaría llamarlo y decirle, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Horacio Zimmerman, ¿no? ¿La cabeza te refieres a la CONAR o a la Federación Peruana de Fútbol? Porque no deja en claro que a quién se refiere, ¿no? O sea, yo creería que es a la CONAR, pero no sé, yo creo que la tiró para un poquito más arriba. Yo creería que la tiró para un poco más arriba, pero habría que preguntarle, ¿no? A quién se la mandó. Bueno, el otro día yo decía, por ejemplo, con el caso del penal de Fuentes, y ahí arranco un poco con lo que tiene siendo el análisis de partido para intercambiar opiniones, aunque me gusta esto de hablar de la polémica, por eso vamos a empezar por ahí. No fue penal. Lo digo yo, lo dicen ustedes, lo dice todo el mundo, lo dice el hincha de Alianza, no fue penal. Ahora, es cierto que Alianza a lo largo del campeonato no le han cobrado muchas situaciones en las que podrían haberle tranquilamente cobrado hasta 5 o 6 penales. Algunos hinchas de Alianza reclaman que fueron más. Esto, por ejemplo, esto de aquí no justifica, como dijo Maxi Mendaña, con quien estoy de acuerdo, que sea la justificación para que le hayan cobrado este penal a Alianza. No. Que no le hayan cobrado antes no es ninguna justificación para que le hayan cobrado este penal a Alianza Lima en Jaén. De ninguna manera. Simplemente es una circunstancia que se dio a favor y que hoy le tocó justamente como lo acabo de mencionar, a favor. Antes le tocó en contra. Lo supo aprovechar. Si me preguntan por la de Ramos y Leyes, para mí no es penal. Ese tipo de jugadas para mí no son penal, tiene que haber falta clara y ahí no hubo falta clara. Ahora, también comenté el día, porque acuérdense que cuando Alianza empata en Cajamarca 1-1, yo les dije y sigo pensando que la de Fuentes no es penal. Yo sigo pensando que la falta que le cobran a Fuentes no es penal. Independientemente de ello, porque es una jugada polémica en la que todos podemos opinar diferente, y algunos tienen muchísimos argumentos válidos para mencionar que fue penal, y los entiendo perfectamente. Sobre la marcha de lo que estamos hablando, Fuentes hace algo que pudo haber evitado, que es saltar cuando un jugador rival casi al borde del área, pero o sea, casi un paso adentro en el área grande, estaba de espaldas a tu portería. Era imposible que aquel jugador haga un gol. Entonces ahí es donde uno dice, lo podría haber evitado, ¿no? O sea, Fuentes, ¿para qué saltar si ese jugador va a recibir de espaldas, si ni siquiera tenía comodidad, estaba corriendo hacia una pelota? Lo más probable es que lo más probable que hubiese pasado en esa acción es que se aleje más. Entonces, pasa eso para tratar de que el jugador entienda que tiene que corregir situaciones como esa en las que decidió mal. Por ejemplo, en ese mismo partido hay una jugada que yo también comenté y que hablamos sobre la polémica que significó cuando se reclamaba un penal de Lippmann a Benavente, ¿no? Que no fue penal porque hay una disputa entre un jugador y Benavente y además Lippmann, pero Lippmann lo que hace es que todos duden porque él, cuando Benavente se está yendo de espaldas al largo y está trasladando hacia afuera, tratando de salirse del área chica, él se tira para tratar de quitarle la pelota. Entonces, cuando te tiras, ya le abres la duda al árbitro. Y lo que yo creo que termina pasando el día de hoy, más allá de que el árbitro fue un desastre, y más allá de que creo que no fue penal, Neca hace dudar al árbitro porque saca la pierna en un lugar y en una situación en la que ya no tenía que sacar la pierna. Entonces, si el arbitraje aquí es malo, y tú tratas de quitar la pelota o sacar la pierna cuando tienes al jugador viéndole la espalda de cara a la portería rival además, o para tener una situación clarísima de gol, no saques la pierna, pues hermano, ¿no? O sea, y después no fue penal y todo, y estoy con la mayoría de ustedes que mencionan eso, pero hay situaciones que se tienen que corregir desde lo futbolístico y desde lo personal, en este caso con Neca Vilches, ¿no? Que ha pegado y duro, no fue penal. Hay varios hinchas de Alianza que aquí han reconocido que no fue penal. Y está bien, o sea,
Hoy les tocó a favor, les ha tocado en contra en algunas otras situaciones, pero de ninguna manera todos los que no le han cobrado antes es justificación para que le hayan cobrado este. No fue penal y punto. Después que esa circunstancia, Alianza no tiene la culpa que le cobren un penal, ¿no? El arbitraje es un desastre y va a ser un desastre a favor y en contra a lo largo de lo que es el campeonato. Un partido en el que claramente ni Stein ni Alianza estaban cerca de mostrar lo que se ha podido ver de estos equipos a lo largo del campeonato, ¿no? No es que tengan una gran regularidad, pero por lo menos buenos momentos y pasajes de fútbol han tenido a lo largo del campeonato. Creo que más allá de la localía y el conocimiento de la cancha, horrible, porque dicho sea de paso, siempre Alianza tuvo ocasiones más claras, ¿no? Para definir el partido. Porque es cierto que Stein en el segundo tiempo toma un poco el protagonismo de tener la pelota, de ir hacia adelante, pero a la larga no es que haya hecho a Campos figura, no es que haya hecho a Ramos figura, no es que haya hecho a los centrales figura ni al bloque defensivo de Alianza. Es más, Alianza tenía situaciones de contragolpe, tenía situaciones para terminar mucho mejor sus acciones, pero no lo lograba. ¿Por qué? Porque se tomaban malas decisiones. Entró Aldair Rodríguez en el segundo tiempo, no sé por qué, entiendo que Benavente algo debe haber tenido, porque hasta ese momento, y si bien yo he sido muy crítico de Benavente, un saludo para PASB que se une a nuestro canal, yo he sido muy crítico con Benavente porque no es el futbolista que debería ser jugando de titular en Alianza Lima, porque ha sido mucho mejor cuando entraba a los partidos, cuando también saluda a Rodrigo Cárdenas por unirse a nuestro canal. Pero no estaba tampoco haciendo un pésimo partido a Benavente, en las que había podido tener la chance de participar en el juego, aún sin tocarla en una acción, le termina dando un pase a la bandera que hubiese podido terminar mucho mejor. Daniel Montalvo, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, gracias por unirte a nuestro canal, igual para José Cusicanqui. Entonces, no me parece que era un mal partido de Benavente. Es cierto que se le tiene que exigir mucho más, ¿no? Es un futbolista que viene de formación en europea, es un jugador que viene de jugar en clubes europeos, es un jugador que viene de jugar en mejores ligas, pero está teniendo complicaciones, ¿no? Pareciera que no saca a relucir su verdadero potencial, si es que lo tuviese. Parece más un jugador un futbolista de jugadas que de partidos. Y tiene que volverse un jugador de partidos Benavente. No puede ser solamente de jugadas. Pero bueno, estas jugadas en las que había participado, por lo menos hoy en el primer tiempo, había sido de situaciones claras para Alianza, ¿no? Esta, por ejemplo, que le deja pasar a la bandera y que la bandera en el control termina perdiendo la chance. Porque si la bandera controla bien, iba a terminar mucho mejor aquella situación que pudo ser el 1-0 para Alianza Lima. Entonces siempre Alianza estuvo mucho más cerca de este tipo de situaciones de peligro. Es cierto que Stein llegaba, se aproximaba, tiraba un centro, pero siempre aparecía Campos para que el equipo de Alianza y el equipo de hoy de Guillermo Salas respire. No es que hubo grandes situaciones de gol para Carlos Stein, y creo que ese terminó siendo su déficit, no acabar mejor su jugada. Y no se dio algo extraño que suele pasar en nuestro fútbol, ¿no? No suele pasar mucho en otras ligas, pero se da que cuando Alianza tenía más chances y parecía que se mostraba un poquito mejor dentro de todas las dificultades que había en cuanto a lo climático y en cuanto sobre todo a la cancha, anota el primer gol cuando Stein empezaba a acomodarse en el compromiso y a empezar a aproximarse mucho más al área contraria. Y ahí Barcos defiende muy bien, ¿no? Buen centro de Tato Rojas, cabezazo de Barcos que gana en el segundo palo y era el 1-0. Luego viene el empate que también llega en un momento en el que Alianza parecía que se había estacionado mucho mejor y que había neutralizado al equipo local, ¿no? O sea, no es que Alianza pasó apuros, no es que resistió el partido, no que le estaba mandando fuera del estadio y que estaba haciendo tiempo, no. Estaba neutralizando bien a Carlos Stein. Y en ese camino llega justamente el empate, el 1-1, y luego viene ya la gran jugada polémica del 2-1, que no terminó siendo penal, pero que para todos al final no es penal, menos para los de la transmisión, ¿no? Increíble, pero bueno. No fue penal, pero Alianza sacó provecho de esa situación, ¿no? Ahora, la cancha es un tema aparte, ¿no? O sea, es una cancha de pasto, de parque, de la esquina de cualquier casa en la que no se puede jugar al fútbol, ¿no? O sea, ahí la pelota no rueda, ahí la pelota hay que tirarla por arriba siempre, y es imposible que dos equipos
que por lo menos tienen algún tipo de intención de jugar por abajo, no pueden, entonces tienen que salir un partido de miércoles jugando todo afuera, pum, pum, ¿no? Entonces no salen buenos partidos, ¿no? En este caso, hoy veíamos que se caminaba mucho más de lo que se corría, porque es evidente que esa cancha te debe comer las piernas más que la del Chipoco, ¿no? ¿Qué haría Alianza sin Barcos? ¿Qué haría Alianza sin Barcos? Porque el tipo no estaba jugando a nivel quizás de lo que se ha podido ver de él, pero tiene 2 acciones y las mete. O sea, tuvo el cabezazo, gol, y tiene el penal y lo mete, gol. Y además había que tener temple. Ahora, este chico Valenzuela, o sea, hay que hablarle, ¿no? O sea, no sé qué le pasó en el penal. En un penal a favor no te pueden sacar roja. O sea, olvídate. Una tontería, una estupidez. ¿Cómo en un penal a favor te van a sacar roja? Una tontería, ahí lo tienen que agarrar a Barcos y decirle la próxima vez que hagas esto, o sea, dedícate a otra cosa. No puedes ser tan tonto de que te saquen roja en un penal a favor. Y por hablar, o sea, ¿dónde estamos? Pese a toda esa situación en la que además el arquero trató de como que ponerle un poquito de muñecos a Barcos no le vas a dar muñecos, pues hermano, el tipo goleador de la Copa Sudamericana, histórico, o sea, el tipo agarró la pelota y no se inmutó. O sea, le movieron la pelota 2 veces y la volvió a poner y pateó muy bien. Pateó excelente. Hizo el gol, Alianza ganó, punto. Había que meter el penal, ¿ah? Ojo. Una cosa es la discusión del si fue o no fue, pero había que meter el penal y había que pararse en esa situación que tiene ya que ver con una cancha mala, con un arquero que quería tratar de llevarte al nervio y al final lo termina pateando excelente, ¿no? Excelente. Uno pensaba y escribía con los amigos, ¿no? Bombazo al medio de todas maneras, porque ya con todo lo que estaba pasando antes de que ejecute el penal, parecía que se venía la noche, ¿no? Y al final lo pateó excelente. Excelente lo pateó Barcos. Hay que tener a un Barcos en tu equipo, ¿no? Independientemente de que nosotros hayamos creído pensemos, que para el próximo año la Alianza tiene que bajar el promedio de edad. Del 21 al 22 era muy difícil que la dirigencia tome una decisión en cuanto a cuál de estos 3 jugadores mayores de 35 años que tiene sacaba del equipo. Porque tienes a Barcos, tienes a Farfán y tienes a Wilmer Aguirre. Aguirre se había puesto en forma, había tenido un buen campeonato en el 21 cuando Alianza sale campeón. Farfán había sido trascendental, había dado goles que llevaron finalmente a Alianza a la final del campeonato, como aquellos 9 puntos que le da Común y Vallejo y Binacional, por ejemplo. Jugaba 30 minutos, era mucho mejor el momento de Farfán el año pasado que el de hoy, independientemente de que nunca va a volver a su 100%. Y después había que sacar a Barcos, que era el goleador del equipo, ¿no? Entonces se decidió que continúen los 3 jugadores. Y está bien, pero eso era evidente que tenía una contra que se vio manifestada en Copa Libertadores, por ejemplo, en la que Farfán no jugó, en la que tienes delanteros de un promedio de edad demasiado alto para un torneo que principalmente se corre y mucho. Y se juega mucho desde el aspecto físico, ¿no? Y para el 2023 Alianza ya tiene que tomar decisiones, o sea, más allá de lo que entregan, más allá del hinchaje, más allá de lo que le han dado al club, hay momentos en los que tienes que decir hasta acá nomás, ¿no? Y uno creería que para el 2023 Alianza no debería continuar asumiendo la responsabilidad de encarar un problema como el que encaró este año con Jefferson Farfán. O sea, es un ídolo, es un genio, es un crack, de los mejores jugadores que yo he visto, si no el mejor de lo largo de los últimos 20 años del fútbol peruano, pero hasta ahí nomás. Lo mismo con Wilmer Aguirre, ¿no? Barcos es el que justifica mejor su presencia en el equipo para el 2023. Ahora, yo pensaría que Barcos no es para ser el delantero titular de Copa Libertadores de Alianza Lima, ¿no? Lamentablemente. A menos que tenga 2 chicos a los costados que sean aviones. Benavente debería ser uno de esos jugadores que sea avión para la Copa Libertadores. Pero si en la Liga 1 no puede demostrar su calidad y su y tener una mejor regularidad en cuanto a rendimiento, entonces nos hace por lo menos dudar que en Copa Libertadores vaya a ser diferente, ¿no? O sea, si no puede jugar bien un partido contra Cantolao como titular, sin faltarle el respeto a Cantolao, pero estableciendo la diferencia que hay entre Liga 1 y Copa Libertadores, uno pensará que en Copa Libertadores le va a ser mucho más difícil, ¿no? No va a asumir ninguna responsabilidad en el ataque de Alianza Lima. Pero hay que tener a Barcos en este momento de Alianza Lima, independientemente de lo que creamos para el año 2023, porque es finalmente el jugador que justifica mejor su presencia en el equipo titular y
en cuanto a lo que podría ser una renovación.